Bienvenidos a la Alforja Pastoral de la semana del 15 al 21 de junio. Nos da mucho gusto poder conversar contigo y compartirte algunas ideas de lo que estamos hablando sobre las doctrinas falsas, las sectas y algunas otras cosas que la Biblia nos enseña. Y bueno, yo quiero recordarte que el propósito principal no es tanto orgullosamente decir que tenemos la verdad, sino más bien afirmarnos en ella. Ese es lo más importante, ¿verdad? Conocer a Jesús, conocer su palabra, su doctrina y afirmarnos en ella. No permitir que ningún viento de doctrina nos mueva, ¿verdad? Y poder estar bien firmes en las cosas de Dios. Porque déjame decirte, la palabra de Dios es como un mapa del viajero, donde tú vas a caminar, ¿verdad? Vas en tu vida y vas a encontrar encrucijadas, ¿verdad? Y en esas encrucijadas pueden ser no nada más 2, pueden ser 3 o 4. Y la Biblia es tu mapa donde tú vas a leer y tú vas a saber hacia dónde debes ir. Pero cuando no tienes conocimiento de la palabra y tienes las encrucijadas, te puedes equivocar. Uno dirá, sí, pero voy a paso firme. Sí, pero vas para rumbo equivocado. Sí, pero soy muy sincero. Sí, pero estás sinceramente equivocado de rumbo. Bueno, pero la llevo bien porque no importa la religión con tal de llevarla bien. Sí, pero no vas a donde Cristo te quiere llevar. Y la Biblia, la palabra de Dios, es precisamente tu mapa del camino. Así es que esa es la idea, estudiarla bien, leerla bien, aprender bien de ella. Y de esa manera, tú mismo como líder de célula, puedas también enseñar a tus discípulos en las células. Y bueno, eso es básicamente algo que yo quiero compartirte, ¿verdad? sobre esto. Y bueno, una de las cosas que quiero mencionarte, ¿verdad? sobre esta alforja pastoral o en esta lección es las características de las sectas. Esta es la primera parte. La siguiente semana vamos a tener la segunda parte, porque hay muchas características donde tú puedes identificar. Ahora, pero déjame decirte, antes que nada, las sectas que la mayoría de los cristianos identifican inmediatamente. Algunas de estas les llaman sectas y pareciera que son grupos muy pequeños. No, lo que pasa se llaman sectas porque tienen espíritu sectario y porque tienen revelaciones de hombres y no de la palabra de Dios y lo siguen. Entonces hay algunas de ellas que son así como que ya muy comunes, ¿no? Por ejemplo, están los testigos de Jehová. Ese es el primero de los grupos que yo quiero mencionarte, en donde muchas personas se han convertido a esa religión, pero obviamente no está conforme la palabra de Dios, no están, digamos, abocados a la palabra del Señor. Tienen otras revelaciones, ellos tienen creencias diferentes a lo que la Biblia enseña, a lo que dice la palabra de Dios. La más grande, no creen que Jesús es Dios. Negar la divinidad de Cristo es como tapar el sol con un dedo a las 12 del día en un día despejado. Entonces no es la divinidad de Cristo es como el sol al mediodía en un día despejado, ¿no? Es clara, está en la palabra, pero ellos no lo creen. Y bueno, le mueven y le rebuscan y todo eso. Otra secta y otra organización, otra religión de corte cristiano, pero no es cristiano, porque ni ellos mismos se dicen cristianos, son los mormones. También son conocidos principalmente oficialmente como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Está así como medio largo el nombre con el apellido. Pero bueno, así lo tienen ellos y la mayoría de la gente le dice mormones. Aunque ese nombre fue al principio despectivo, terminaron adoptándolo, ¿verdad? Los mormones tienen otro libro que le llaman el libro del Mormón y otros libros de un profeta que fue su fundador, a quien a final de cuentas, ¿verdad? Pues terminaron linchándolo por algunas de las prácticas, como por ejemplo la poligamia, entre otras cosas. Y ellos han cambiado las doctrinas. Primero decían que la poligamia era algo bueno y que había que practicarse, pero en la actualidad no lo hacen. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que obedecer las leyes de los hombres. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Si fuera la palabra de Dios, no debería estar por encima de las enseñanzas de los hombres. Pero este es el problema, es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces ellos son camaleones, ¿verdad? Se hacen del color
de cómo está la situación, ¿no? Otro de los grupos así fuertes, grandes, mayoritarios, bueno, están los... esto no es una organización como los testigos o como los mormones, están los que creen en los unitarios o solo Jesús. Niegan la Trinidad. Algunos de ellos tienen un profeta, ¿verdad?, llamado William Marion Branham, o se les conoce también los branhamitas. Otros no tienen ese profeta, pero igual son unitarios. Y bueno, ahí están entre los más reconocidos de algunas de las doctrinas. También hay algunas corrientes, ¿no? Por ejemplo, últimamente han surgido los famosos judíos mesiánicos. Esto es, cristianos que se volvieron al judaísmo, pero mantienen su fe en Cristo Jesús. Yo creo que está bien que un judío se convierta a Cristo y que se le llame judío mesiánico. El problema es cuando migran para convertirse a judaizantes. Entonces los judaizantes eran unos personajes que el apóstol Pablo ya peleaba y luchaba contra ellos desde los tiempos del primer siglo. Y estos judaizantes son personas que tratan de convencerte que tú necesitas volver al judaísmo para poder recibir la gracia de Dios. Y que tienes que buscar tus raíces, que a lo mejor tú eres judío, que no eres mexicano. Mira, somos mexicanos porque nacimos en México. Y en cuanto a nuestras raíces, no importa, el mensaje del Evangelio es exactamente igual, tanto para judíos como para no judíos. El apóstol Pablo le predicaba a los judíos. Cristo vino a los judíos, murió por ellos. Los judíos necesitan la salvación de Cristo. Ellos no se van a salvar por ser judíos. Eso sería algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces son algunas de las corrientes que por ahí andan marcando y todo eso. Hay personas que nos preguntan si el catolicismo romano es una secta o es se encuentra en estas características. Déjame decirte que el catolicismo romano es una religión muy grande. Algunas personas piensan que anda rondando por los 1,000 millones de habitantes del mundo. Se consideran como católicos romanos. Déjame decirte algo bien importante. Sin ánimos de ofender a nadie, pero tenemos que ser muy claros. No es un asunto personal, es un asunto de la Biblia, de la palabra de Dios. Y efectivamente, la Iglesia Católica Romana, su principal desviación de donde parten las demás es la posición que le dan al dogma de la Iglesia. El dogma de la Iglesia es la enseñanza de la Iglesia. Si ellos dicen que sus enseñanzas son por encima de la Biblia, olvídate entonces de la Biblia, ya no la necesitas, solamente tienes los dogmas. Entonces, porque lo han dicho, nosotros tenemos la Biblia y tenemos los dogmas de la Iglesia. Donde la Biblia se ajusta a los dogmas, todos estamos contentos. Pero donde la Biblia no se ajusta a los dogmas o los dogmas a la Biblia, debes seguir los dogmas. Entonces ahí ya se perdió todo. No hay necesidad de discutir nada más, de andar viendo cada doctrina y esto y lo otro, porque todas sus desviaciones doctrinales están basadas en sus dogmas, en sus creencias, que han surgido a través de los siglos. Nada menos hace 60 años, 65 años apenas dijeron que María, la Virgen, también había ascendido al cielo como Cristo. Bueno, y hasta ahorita se dieron cuenta. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cuál evidencia histórica tienen? La Biblia no lo enseña, pero ahí es donde está. Ellos dicen, es que este es el dogma. Y entonces el dogma de la Iglesia parte el queso, manda sobre todo. Entonces, es nada más para darte una idea. ¿Cómo es que una enseñanza así se convierte en algo precisamente que está desviado de la palabra de Dios? Yo te dejo estas cosas. Además, tú vas a encontrar en esta primera parte de las características de las sectas, pues todas estas actividades que ellos hacen, ¿verdad? Incluso algunas de ellas ya desde antes, ¿verdad? Del apóstol Pablo, Pedro y otros, ¿verdad? Se presentaban, más bien presentaban defensa contra estas sectas. Así es que, pues yo te animo, ¿verdad? A que tú sigas estudiando tu palabra, la Biblia, y también, bueno, dejarte esta enseñanza. Quiero cerrar solamente recordándote 2 o 3 actividades. La primera de ellas, ojalá que te alcance, pero este día 20 tenemos la megacélula. Va a ser a las 6:30 en Agape Sur y esperamos contar con tu presencia, tu asistencia. También, otra cosa muy importante. Cuando yo te digo, o yo les digo, esperamos contar con su asistencia, a veces siento que la gente lo toma como una sugerencia. Pero déjame decirte que los que somos líderes de células tenemos responsabilidades.
Una de ellas es asistir a tu discipulado, asistir a tu congregación, no descuidar tu célula y una vez al mes asistir a la megacélula. Sí es una obligación. A lo mejor tú no lo ves así tan fuerte y todo, pero no te lo tengo que gritar y exigírtelo, no. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ve a tu megacélula. Es muy importante. También tenemos ya la semana que entra del 26 al 28 y ya estamos involucrados en todo esto de la conferencia misionera, como la tenemos cada 6 meses. Va a haber diferentes actividades, tenemos invitados, va a haber el viernes una actividad general, el sábado va a haber una actividad para mujeres, un desayuno, va a haber una actividad para candidatos, por la tarde los jóvenes van a tener una actividad especial y el domingo, bueno, tenemos nuestros invitados que vienen de Costa Rica y de aquí del Bajío, ¿verdad? 2 personas que han sido misioneros y que sirven a Dios en diferentes áreas. Creo que va a ser una gran bendición. En todas las sedes van a estar compartiendo. Así es que yo te animo, te invito, ¿verdad?, a que te involucres en todas las actividades. Eso es muy importante. Si tú eres Ágape, recuerda que el ADN Ágape es misiones. Y cuando viene una conferencia misionera, allí debes estar. Todos debemos estar allí. Muy bien, eso quería dejártelo en tu corazón y decirte que esta es la alforja pastoral que corresponde a la semana del 15 al 21 de junio. Dios te bendiga.